De Malaquías a Mateo se dice que aproximadamente hay 400 años de total silencio. De Génesis a Malaquías, Dios habló de diferentes maneras, a través de los padres, a través de profetas, a través de Moisés. Y cuando llegamos a Malaquías, hermanos, empieza un tiempo de total silencio. Y esto representa mucho para los cristianos porque podemos seguir claramente y deducir, sobre todo, que la religión de los hebreos, de los judíos, en el tiempo de Malaquías, estaba en una decadencia total. Simplemente al leer el libro de Malaquías, de profeta, muestra cómo el pueblo había, incluyendo los sacerdotes, habían despreciado a Jehová, ofreciendo sacrificios totalmente imperfectos. Cuando leemos el libro de Mateo podemos ver el progreso de la apostasía de la religión judía, especialmente de los hebreos. Y usted puede palpar claramente hasta dónde habían llegado en 400 años de silencio aproximadamente. Jesús se encontró con un pueblo, Juan 1:11 dice que a los suyos vino, y encontró un pueblo decadente de valores religiosos totalmente. Usted sabe que ellos practicaban una religión muy superficial, ofrendaban el comino y el eneldo, pasaban por alto el amor, la misericordia, eran frívolos en su religión, eran egoístas al demandar ofrendas de los hebreos y dejar sin alimento a las viudas y a las madres y a los padres. Pero uno de los principales problemas, hermanos amados, es que Jesús se encontró con un pueblo que ya había cerrado su corazón mucho tiempo atrás. Esa es la razón de por qué Jesús habló acerca de parábolas y los discípulos no lo entendían. Había una profecía que se cumplió en ellos y es precisamente en esta mañana que quisiera invitarles a analizar en Mateo capítulo 13, verso 17, el verdadero problema de la religión de los judíos en el tiempo de Jesús. El verdadero problema no era tanto la omisión, hermanos, de algunas cosas, o el establecimiento inclusive de algunos mandamientos, como Jesús dijo, de hombres, la falta de misericordia de ellos, la superficialidad de los sacrificios, sino el problema principal es que habían llegado a cerrar su corazón. Por eso este tema se titula Cuando el corazón se cierra. Y es precisamente lo que trata Jesús en este, precisamente, capítulo 13, verso 1 al 17. Ahora es diferente algo. Yo les sugiero que tome su Biblia, la tenga, la use. No puse todos los textos, es un solo texto que puse. Y voy a hacer algo muy diferente, no voy a definir ni el griego, porque no sé griego como debería. Usted notará que ese sermón es diferente. Esto es para los simples, los más simples que pueda haber de corazón. Los que son capaces de abrir el corazón y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que me digas simplemente cuál es la verdad que yo quiero saber hoy. Y leyendo Mateo 13, 1 al 17, lo cual quiero invitarles, hermanos, porque sabemos mucho contexto de mucha Biblia, espero. Y podemos entender cómo encaja todo esto que estoy diciendo. Así que inicien conmigo este recorrido de Mateo 13, 1 al 17, por favor. Alcanzan a ver la letra. Conforme avancen los años será más grande. 13:1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Como referencia, para que todos vayan haciendo una revisión sencilla. Te puedes imaginar las olas del mar de Galilea, del mar de Tiberias. Cuando sopla el viento es hermoso ver cómo las olas se mueven.
como golpean un poco en algunas rocas que están cerca de la casa donde vivía Pedro, en Capernaum. Y Jesús habitó en alguna casa en Capernaum, en ese lugar. Salió en aquel día de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, buscó un lugar estratégico, se sentó, como solía hacerlo. El mejor estrado y mejor forma de predicar a una muchedumbre es desde la playa y una barca, que podría ser de Pedro. Toda la gente estaba en la playa. Así, teniendo ese foro, él les habló muchas cosas por parábolas. Esta vez hizo algo diferente Jesús. Y les dijo, una de las parábolas que se enumera en este capítulo 13 es la del sembrador. Usted va a entender, va a tener más sentido por qué él predicó la del sembrador. Y lo que estamos mirando, que es una advertencia para ti, para mí, sobre cuando el corazón se cierra, en diferencia cuando está abierto. Y tiene mucho sentido lo que Jesús dijo en la primera parábola, esta del 13:3. Dice, he aquí el sembrador salía a sembrar, él está hablando de él mismo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Jesús explica un poco más tarde que estos son los del camino que oyen, pero no la retienen y no entienden bien. El diablo se las quita. Y va a mirar usted mirando la estructura de quiénes son estos. Hermanos, Jesús tuvo 4 grupos en el auditorio de personas aquella ocasión que él escuchó. Usted lo va a entender perfecto. 4 clases de personas. Y yo sé que estas 4 de personas hoy aquí están ahora y están representando en cada congregación. Yo quiero que abra bien los ojos, por favor, usted, para ver quién es usted. Así que el camino, vinieron las aves y la comieron. El diablo no permite que usted recuerde el sermón. Es posible que empiece a cabecear y dormirse. Yo le sugiero que no se duerma. En cada iglesia hay personas que se duermen. Y Jesús tuvo personas así. Así que, verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Jesús va a explicar más tarde que un grupo de personas que están con ellos eran como Pedro, muy osados. Oh, sí, Señor, ¿quieres? Yo lo hago. ¿Quieres ser cristiano? Yo soy cristiano. Pero cuando vienen las pruebas, el sol, según el contexto, después fracasa. Porque no piensan en medir realmente lo que están haciendo. Salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, número 3, verso 7. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Jesús más tarde dice claramente que esos espinos son los afanes, porque hay personas que estaban allí presentes con él, preocupados. Ya les había enseñado en el monte qué comeremos, qué beberemos. Y Jesús le dijo, no es la vida más que el alimento. Y esas personas seguían en el grupo que estaba cerca del mar de Galilea, oyendo a Jesús. Ahí estaban. Versículo 8. Pero el cuarto grupo, aparte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esto usted va a saber quiénes son. Eran los discípulos. Eran aquellos hombres que fueron capaces de dejar sus familias, sus casas, las redes y su barca para seguir a Jesús. Son aquellos, hermanos, que después del día de Pentecostés predicando se bautizaron como 3,000, luego 5,000 y hasta el fin de la tierra siguen predicando a través de nosotros, los que predicamos el Evangelio. Por eso dan fruto a 60, 30, a 100 por uno. Ellos estaban allí. Los humildes que dijeron, Señor, todo lo hemos dejado, ¿qué recibiremos? Muchos pagaron con su vida como mártires en el primer siglo. Jesús dice el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús enfatiza eso? Porque cuando el corazón se cierra, el oído ya no oye. Ahora note la reacción de los discípulos, verso 10. Entonces acercándose los discípulos dijeron,
porque estaban desconcertados. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Aunque eran 4 grupos pequeños en la audiencia que Jesús tuvo, en realidad se dividían solamente en 2 partes. Unos que se le había dado saber los misterios del reino de la iglesia, del reino de Dios sobre los corazones de los hombres, y otros que simplemente no les es dado. Y en este versículo, hermanos 11, es muy sencillo entenderlo. Jesús y Dios no es arbitrario, porque ellos no hacen nada en contra del corazón del hombre, ni manejan, como alguien dijo, no juegan al ajedrez con el ser humano. Simple y sencillamente Dios lo hizo al hombre, sabemos claramente que la razón de por qué a los discípulos se les dio a conocer, y Jesús va a explicar la parábola a ellos, pero a los demás no. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se cierra ya no hay nada que hacer. Jesús dijo, por ejemplo, y a través de toda la Biblia se nos enseña, cuando Jehová dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón, y cualquier hombre puede entender leyendo los contextos de la Biblia que Dios no arbitrariamente endureció el corazón de Faraón, se endureció bajo sus propios impulsos siendo un rey de una potencia mundial. Y cuando la Biblia enseña también que Judas entregó a Jesús, él permitió que Satanás entrara en su corazón, como lo mismo Ananías en el primer siglo. Dios no es arbitrario. El versículo 11, ponse a entenderlo. A ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto significa que Dios no es parcial. El hombre decide cuando un corazón se cierra, no les dado, y cuando se abre, les dado, y les dado en abundancia. Es simple. Hermano, la estructura, la condición del pueblo judío era esta. Hubo una grande discusión entre Jesús y los discípulos en el capítulo 8, del libro de Juan, donde Jesús les dijo a ellos que ellos eran ciegos, y ellos y eran esclavos, y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que somos esclavos? Juan 8:33. Y Jesús le dijo, pues las obras de Abraham no quieren hacer, porque Abraham no hizo así. Y una grande discusión donde ellos simplemente demuestran que su corazón se había cerrado. Así que, hermanos, en el versículo siguiente, versículo 12, dice claramente, y he puesto una gráfica en la pantalla para que usted vea los 4 grupos en eso. Por ejemplo, usted va a mirar los de las piedras, pedregales, del camino, espinos y buena tierra. Cada uno representa de un 100% de la audiencia de Jesús en la orilla del mar, un 100%. Cada grupo representa un 25%. El de las pedregales, de los que votaron pronto, de los que son muy, ¿cómo se dice la palabra? Osados, pero sin medir las consecuencias, y que dice, yo quiero y sin pensarlo, y después pagan las consecuencias, son 25%. El otro 25% en el camino también simplemente, o primero del camino, simplemente son los que no recuerdan sermones, son los que dejan que no saben, porque se duermen en las reuniones, porque no tienen memoria, no pueden grabar el mensaje, no pueden grabar, no pueden retener. Sea cual sea la razón, no retienen, y si no retienen, no tienen nada en la mente. Estos son del camino, es un 25%, y estaban allí mismo entre la multitud que oía a Jesús. Los de los espinos son los que se preocupan. Y siempre va a haber en las iglesias personas que están preocupadas aún oyendo el mensaje. No están enfocadas a abrir el corazón para oír. Pero el de la buena tierra, note bien, puede usted mirar el contraste con el 75%. Ellos son de la buena tierra, y estos son los discípulos representados en la parábola. Así que, hermanos, siguiendo adelante, en el versículo 12, enfóquese ahí ahora. El punto del verso 12 es que en esto no hay, como en todo, Jesús en los 4 libros presenta que no hay términos medios. No debemos engañarnos. O el corazón está abierto o el corazón está cerrado. O usted es frío o es caliente. O está con Jesús o está contra Jesús.
o recoge o desparrama. No nos equivoquemos. Jesús dijo esta verdad muchas veces. Cuando leemos el 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Es una forma de decir, el que no es conmigo contra mí es. No hay términos medios. No hay quien tiene medio, sino o tienes o no tienes. ¿Y por qué Jesús, hermanos, habla de esto en el contexto del 11? Porque a ustedes les es dado saber y a ellos simplemente no les es dado. ¿Me explico? O reciben todo o no reciben nada. Ese es el punto de la interpretación del versículo 12. Y claro, hermanos, que en el 12 versículo, desde luego, el versículo como decía hace un momento, en el versículo 30, porque dice claramente que el que no es conmigo, contra mí es el que no recoge, desparrama. Así que, otra cosa, el versículo 13, Jesús dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Lo que estamos leyendo simplemente es la consecuencia de los corazones cerrados que atendieron la predicación de Jesús. Viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Jesús había dicho que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Lo hemos leído muchas veces. El punto de Jesús aquí, hermanos, simple y sencillamente, no es, para los simples, no es que ellos no podían ver físicamente. Le hemos leído una y otra vez en Efesios capítulo 1, en el versículo 18, Pablo doblando la rodilla por los Efesios, para que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Los ojos, como algunos le llaman, los ojos del alma. Y los ojos del alma de ellos habían cerrado. Creían saberlo todo. Estaban relajados y confiados que estaban en la verdad. De tal manera que Jesús les dice, por eso está la razón por qué les hablo por parábolas. Ahora, haciendo un paréntesis, usted pudiera preguntarle a Jesús, o usted mismo usando el sentido lógico, si alguien ya no entiende, dice usted, ¿por qué si un hijo ya no escucha consejos del padre, por qué le sigue dando consejos? ¿Por qué Jesús, sabiendo que su corazón se había cerrado, por qué aún insiste, pero con un método diferente, con parábolas? ¿Qué es más fácil, entender una verdad a través de una parábola o a través de una forma literaria y clara? Para nosotros no tiene sentido, dice, bueno, la forma clara y literal. Pero esta vez Jesús hizo algo inusual como siempre solía hacerlo. Él, hermanos, ante alguien incapacitado para poder comprender el mensaje, usa un lenguaje parabólico, donde hay que esforzar la mente para entender. Y cualquiera pudiera entender, hermanos, pero menos entendieron. Y claro que no entendieron, por eso le crucificaron. Pero Jesús en esta ocasión, hermanos, va a mostrarnos una cosa que no está enfocado en los corazones cerrados, sino en aquellos que tienen corazón abierto, aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren saber qué Dios me dice a mí. Y ese es el enfoque, precisamente, la razón. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Recuerda el versículo 11 anterior? Lo que dice, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso es. Por eso les hablo por parábolas. Por eso. Usted sabe que cuando leemos Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, versículo 17, cerca de la iglesia de la Odisea. ¿Cuál era el problema de la iglesia en la Odisea? Porque tú dices, yo soy rico y en todo me he enriquecido. Y no sabes qué cosa, que eres un pobre ciego. Ciego. Tú no sabes que eres ciego, pero eres ciego. Y ese es el problema de los fariseos, es el problema de la religión presente en el tiempo de Jesús. Ahora, hermanos, y como decía, aquí precisamente es cuando Jesús dice que una profecía del Antiguo Testamento de un profeta se ha cumplido.
El versículo 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. ¿Qué decía la profecía? Usted ha leído Isaías 6, 9 al 10. Es lo que Jesús va a citar ahora. Isaías 6, 9 al 10. Y es exactamente lo que lee aquí y lo que lee allá en Isaías. Note bien lo que Jesús dice. De manera que se cumple, verso 14, en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cuál es la razón? Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Ha usted visto una persona que no tiene el hábito de leer? Póngalo a leer un libro. ¿Y qué se pasa a los 3 minutos, hermanos? Está durmiendo plácidamente. No tiene el hábito de lectura. Es uno de los síntomas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el síntoma de un cristiano que la palabra ya no es atractiva? Interesante. Simple y sencillamente dormir. Dormir. No hay sentido en lo que escuchan. Son sonidos solamente que relajan. Y ese es el problema. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Y note bien el verso 15, han cerrado sus ojos. Han cerrado sus ojos. ¿Cuál es la actitud de los que estaban oyendo el desarrollo histórico de magistral, lo diría yo, que hizo Esteban en Hechos capítulo 7? Partiendo desde los padres, Moisés, los profetas, hasta Jesús. Enfocados en la actitud del pueblo rebelde, así también vosotros. Y dice Hechos 7:52 en adelante, que entonces ellos, crujiendo los dientes, tomaron piedras. ¿Qué dice, hermanos? Cerrando sus ojos, cerrando sus oídos, arremetieron contra Esteban. Es una expresión literal clara cuando el corazón se cierra. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Note bien lo hermoso que presenta el proceso del versículo 15. De uno, primero, oyes con el oído, entiendes con el corazón y te conviertes. Y por último, Dios te da salud, sanidad. Hay enfermedades espirituales. Cuando Pablo trató acerca de la Santa Cena, 1 Corintios 11, dijo, por lo tanto, hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen plácidamente. Hablando en el aspecto espiritual. Hay un dormir espiritual. Por eso Pablo también dijo, muchas veces despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay enfermedades del alma que no te permiten entender, disfrutar tu cristianismo. Pero en los fariseos, escribas y el pueblo, hermanos, había una actitud rebelde, una actitud de rechazo hacia el Mesías, por eso le crucificaron. Una actitud de no comprender las cosas, porque sus corazones se habían cerrado. Qué triste la condición de ellos. Ahora, yo quiero que vea el versículo 16. Y creo que aquí está la punta, el centro del enfoque. Porque como decía, ¿qué sentido tiene que si ellos no entendían para qué hablarles por parábolas, no van a entender? Dice el versículo 16, pero, note bien la palabra pero, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Ya hemos dicho a través de las lecciones del Sermón del Monte, Macarios. Dichoso, feliz, afortunado. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, ¿a quién le dijo esto? ¿Recuerdan lo que leyó antes Jesús oyendo de los discípulos? Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? A ellos. Pero Jesús dice ahora a ellos, a ese 25%.
Bienaventurados tus ojos, a ellos dicen, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque oyen. ¿Qué significa esto? Haz una aplicación, hermano, hermana. Estás preocupado por los cristianos que se duermen en las reuniones. Estás preocupado por los que no entienden. Estás preocupado por los que rechazan. Estás preocupado porque se rebelan contra la misma escritura, que no se cumpla la voluntad de Dios. Estás preocupado porque tanta gente desprecia a Jesús mismo hoy en día. Desprecia las escrituras, no se ajustan, quieren otra cosa que no es lo que la Biblia enseña. Estás preocupado por eso. Escucha lo que Jesús dice. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué quiere decir con esto? Tú no tienes control sobre el 75% restante. Tú eres parte del 25%. ¿Realmente entiendes? ¿Realmente tienes el corazón abierto? No tienes control sobre ellos. ¿Quién tiene el control sobre el corazón? Uno es Dios, porque habla el corazón. Pero el primero es el hombre. Él decide si lo cierra o lo abre. ¿Qué decía la profecía de Isaías capítulo 6? Han cerrado ellos su corazón para no oír. Han engrosado su corazón. Han cerrado sus oídos. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y versículo 17, hermanos. Note bien lo que dice. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué es esto? Recuerdo claramente las palabras de Pedro que parece que son una copia de lo que Jesús está diciendo. Los profetas, 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿Qué se les dijo a ellos? A esto se les reveló, 1 Pedro 1:12, que no para ellos mismos, no es para ustedes, sino para nosotros. Administraban ellos las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. No es para ustedes. Deseaban saber en quién se cumple las glorias que vendrán. No es para ustedes. Ustedes no lo van a ver. Y miren lo que Jesús dice, hermanos, a los apóstoles. Porque de cierto les digo a ustedes que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes dicen en esta mañana, bueno, hermano, pero yo no vi a Jesús. Si a duras penas podemos viajar y estar en la orilla del mar de Galilea, pero no lo vimos, no lo oímos. Escuche bien esto. Jesús mismo hoy en día, Jesús no está muerto, Jesús vive, y a través de sus palabras hoy en día podemos claramente sentir. El Señor Jesús te habla claramente a través de estos textos. Esta es su audiencia, y esta es la audiencia de cada predicador en cada iglesia de Cristo hoy en día, un grupo de 4, que solamente el 25% tiene el corazón abierto. Tiene la bendición de oír a Jesús cada día y transformar su vida. ¿De cuál por ciento, cuál grupo eres tú? Hermanos, cuando el corazón se cierra, es lo que concluye el tema. Cuando el corazón se cierra, no hay entendimiento, no hay conversión y no hay sanidad espiritual. Han cerrado sus ojos, oídos, para no entender y no sanarse. Cuando el corazón se abre, podemos ver. De oídos te había oído, ahora mis ojos te ven, dijo Job. Podemos oír con los oídos espirituales del alma y podemos entender, y finalmente podemos ser sanados de nuestras enfermedades espirituales. Estás aquí esta mañana, no eres un cristiano, necesitas abrir tu corazón. ¿Cuál es el problema? Es que no entiendo qué es el bautismo, cómo debo ser bautizado, qué decir antes de ser bautizado. No es el problema es el corazón. Muchos de nuestros hijos, los visitantes en las iglesias del Señor que están ahí por largos años, el problema es el corazón cerrado. Mucho problema de tentación, de dificultades y divisiones y carnalidades en las iglesias de Cristo es porque el corazón se cerró hace mucho tiempo y la actitud farisea ha entrado
en el corazón de muchos. Que Dios nos ayude. ¿De cuál 25% eres tú? ¿Está bien tu alma hoy? ¿Cómo está? Te pones de pie para cantar el himno. Vamos a estar de pie en esta hermosa mañana. Dios te bendiga ricamente. Puedes de pie, por favor. Sí, mi alma.